Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Se haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que eso es una de las cosas que da al oficio que te de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. ¿Qué tal? Mi nombre es Leo Cano, @LeoCano en X. Estamos iniciando esta serie, Umbreras del cine mexicano, en donde en esta ocasión tenemos aquí a un gran personaje, Enrico Chapela, con quien me da gusto poder platicar. Es un personaje tan interesante y que ha hecho unas propuestas tan importantes dentro de la música en México y luego en la música de cine. Él empieza como metalero en su universidad, tocando ahí una banda, y nos va a platicar cómo ha ido trascendiendo, pero también cómo inició todo este rollo en una familia de científicos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te sientes aquí? Bien, a gusto. ¿Cómo ha sido tu mañana hoy? Pues no mucho, un café. ¿Mucho café? Un café es toda mi mañana. ¿Te gusta mucho el café? Sí. ¿Cómo lo prefieres? Espresso cortado. ¿Tú? A mí me gusta el capuchino. El capuchino así natural. Me agrada. Me agrada también en las mañanas. Siento que voy preparado para el día, aunque sea con un cafecito. Bien. Oye, pues como te decía, me ha sorprendido bastante saber de ti, leer de ti, pero sobre todo de estos orígenes. De cómo en el contexto de una familia de científicos, ¿no? Con todas estas partes experimentales en donde se observa la vida como parte de un experimento con hipótesis y todo esto, surges tú, pero te da por el arte, en donde también aplicas toda esta parte experimental. Platícanos un poco de tu niñez, por favor. Bueno, sí, mis padres se conocieron en la Facultad de Música, acabo de decir, en la Facultad de Química de la UNAM, donde estudiaron Ingeniería Química mi padre y Química mi madre. Y todos los hermanos de mi papá, ellos eran 4, todos con doctores en ciencia. Y de la familia de mamá, solo ella se dedicó a la ciencia. Pero bueno, pues ahí crecí en este entorno. Y curiosamente mis primos, que también son del lado de mi padre, que son hijos de científicos también, pues hay varios artistas, ¿no? Hay un escritor, hay otro músico, hay un artista plástico, ¿no? Entonces, pues nos hemos ido en esa dirección, no tanto como una reacción en contra de las ciencias, porque en efecto la ciencia y el arte tienen más en común de lo que la gente cree, lo que uno podría pensar. En particular el asunto de ser creativo, la creatividad y de intentar pensar cosas innovadoras y originales, esa ambición de intentar buscar algo distinto y original y nuevo, tienen ambos. ¿En tu casa se escuchaba música? ¿Qué tipo de música escuchaba en casa? Mi padre era muy adepto de la música clásica, de ahí el gusto por la música clásica. Él en particular le gustaba mucho Beethoven. Tenía varias cajas, tiene una caja con las 9 sinfonías de Beethoven, con Karajan en la Filarmónica de Berlín, y tenía varias. Yo, mi primer acetato fue la versión más chafa de la 9ª sinfonía de Beethoven que tenía. Pues sí, o sea, tenía como 3 o 4. Y entonces me regaló la más chafa, ¿no? Yo no sabía que era la más chafa. No, pues es Beethoven. Y bueno, y lo chafa en todo caso era la versión, ¿no? Ajá. Pero yo desde niño hacía el esfuerzo por intentar escuchar eso que a mi papá tanto le gustaba. Y desde entonces y hasta la fecha no lograba terminarla porque el tercer movimiento me quedaba dormido, ¿no? De la 9ª de Beethoven hasta la fecha, me parece. Batallo con cabecear, no quedarme dormido en ese movimiento. Y también él me llevó por primera vez a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la FUNAM, ahí en la sala Nezahualcóyotl. Y desde entonces me pareció fascinante todo el ritual, ¿no? del director,
ascensor y que se para y que le da la mano. Desde la arquitectura de la sala. ¿No te llamó la atención? Sí, pero en realidad lo que me pareció fascinante no es tanto la arquitectura de la sala, sino todo el ritual de la orquesta. Y papá no era músico y sabía algo de música y me decía lo que sabía, ¿no? Y luego, mi mamá, ella era más del rock de los 60s, ¿no? Ok. Y pop de los 60s y 70s. O sea, el mero mole de mi mamá es ABBA, ¿no? Eso, hasta la fecha. O sea, parece que no tiene límite de escuchar ABBA, o sea, puede seguir escuchando ABBA. Pero también le gustaba Jesucristo Superestrella o sabía algunos The Wall de Pink Floyd, ¿no? Entonces, de mi madre adopté el gusto de los 60s y mi padre la música clásica. ¿Y de los primos? Pues mira, de los primos, yo soy el segundo más grande de mis primos. O sea, mi hermano es el mayor, mi padre es el mayor de sus hermanos y mi madre es la mayor de sus hermanos. Entonces mi hermano y yo somos los más grandes en la familia de mi padre y soy el tercero. Hay uno, no el cuarto en la familia de mi madre, pero casi todos son más. Tengo decenas de primos porque mi madre tuvo, mi abuela tuvo 8 hijos, ¿no? Entonces, pues casi todos son más pequeños. Entonces en ese sentido no me influenciaban a mí, sino al revés, ¿no? Tú a ellos. Pues sí. Mi hermano es completamente antimusical, él nunca fue una influencia en ese sentido porque, o sea, nada más, o sea, lo ves bailar, parece que tiene 2 pies izquierdos, o sea, no escucha la música, no le interesa, ¿no? O sea, le interesa la música como a mucha gente, pero no le interesa adentrarse en ella, entonces, pues no, más bien, yo, o sea, las influencias musicales que yo recibí fueron de amigos, de compañeros de la prepa, sobre todo en la secundaria y en la prepa fue donde... ¿Y qué es lo que te empieza a influir por el metal? Mira, yo empecé a escuchar metal no muy pesado desde niño, porque por alguna razón que yo no sé, apareció un disco de Def Leppard, un acetato, el Pyromania se llamaba, entre los discos que había en mi casa. No sé cómo llegó ahí. No sé de dónde salió. Una fiesta de las dejaron por ahí. No, alguien se lo regaló a alguien lo compró. Yeah. Había una gran fonoteca en mi casa, o sea, muchos acetatos. Entre los de mi mamá y mi papá había una gran cantidad. Y ese era uno de ellos. Y tenía, la portada es un edificio. Está hay una mira como telescópica de un rifle o algo así. Sí, lo recuerdo esa portada. Entonces, yo en ese entonces, de niño, me guiaba por la portada, ¿no? O sea, agarraba la portada más atractiva y eso ponía, sin saber qué demontres había adentro, ¿no? Entonces eso hice con el Pyromania de Def Leppard y me gustaba mucho, ¿no? Luego también me aficioné por Kiss. Claro, los rostros, ¿no? Y la música, ¿eh? Somos de la misma edad, ¿eh? ¿Ah, muy sí? similar, sí. Entonces me identifico con todo lo que me estás platicando porque me pongo en el contexto. Recuerdo que el Canal 9 de la Ciudad de México abría siempre con una rola de Kiss, ¿te acuerdas? No. Abría su programación. Entonces llegábamos... ¿Qué rola de Kiss? La comercial, la que es como discotequera. Todos son comerciales. No, pero una que hicieron comercial que ellos me dio, Nací para Marte. Sí. Entonces la programación de Canal 9 abría siempre con eso y llegamos de la primaria y luego a encender la tele. A ver a Kiss, ¿no? Un poco me siento en ese contexto, ¿no? Me llama la atención los maquillajes y la música. Sí, yo no sabía que esto era considerado rock pesado, ¿no? Bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Le preguntas a mi mamá, va a decir, sí, claro, rock pesado. Le preguntas a un fan de Metallica, te va a decir, claro que no. Pero bueno, digamos que se le llama hard rock, ¿no? Rock duro a esto de Def Leppard y a Kiss, ¿no? Entonces ya tenía como el oído acostumbrado a ese tipo de guitarrazos. Y luego en la secundaria, ahí se puso de moda Guns N' Roses. Bueno, Def Leppard también tuvo, ese de Pyromania fue de sus primeros discos, pero luego su gran éxito comercial vino después, se llamaba Hysteria, ese disco, en la secundaria. Entonces, entre Guns N' Roses y Def Leppard y Poison y cosas así, empecé a escuchar más a fondo el hard rock en la secundaria. Y yo tenía unos amigos ahí que les gustaba ya más pesado, les gustaba Metallica, Slayer, Sepultura, esas cosas. Y alguien me grabó un cassette. Entonces tú llevabas tu cassette virgen
y podías decir, oye, pues sacarán unas rolas. Entonces te hacían una selección de lo mejor de Metallica. Eso le pedí a un amigo y me hizo una selección de las que él consideraba las mejores de Metallica. Yo no hubiera estado de acuerdo con su selección después. Pero pues era su Él era el más pesado, su regalo, ¿no? La velocidad, ¿no? Ajá. A mí no era tanto, pero algunas de las rolas que vienen en ese cassette, como la de One, o la de Master of Puppets, o la de From the Bell Tolls, sí me atraparon, así que dije, wow, esto es otra cosa, ¿no? O sea, Metallica me pareció órdenes de magnitud más interesante que Guns N' Roses y Def Leppard, aunque al principio no estaba preparado para las rolas más pesadas de Metallica, ¿no? O sea, me parecían demasiado rápidas, sobre todo demasiado rápidas. Pero eventualmente lo superé y me volví súper fan de Metallica. Y entonces, eso fue lo primero que ambicioné tocar en la guitarra, ¿no? Eléctrica. Y me fui aprendiendo, no me los aprendía completos, porque no tenía la capacidad para tocar todo lo que ellos tocaban, pero sí me aprendía los riffs, como se le llaman, los fragmentos más atractivos, me los aprendía. Y así tocando un día en la jardinera de la prepa, algunos riffs de Metallica. ¿En qué prepa estuviste? Primero estuve en el Colegio Madrid, o sea, la secundaria, esto que te acabo de contar de Guns N' Roses fue en el Colegio Madrid. Luego, por exceso de estudio, me echaron del Madrid. Y es que encontré la guitarra eléctrica justamente. Y también pues encontré la fiesta y las chicas. ¿La secundaria? No, eso fue en cuarto de prepa. O sea, en cuarto de prepa fue cuando me indiscipliné. O más bien mis intereses se enfocaron hacia la música. Eso fue me volaron las clases, pero iba a tocar la guitarra en la primera, ¿no? Esa era la razón principal. Y entonces acabé en la Universidad del Valle de México, acabé la prepa. Y ahí, tocando en una jardinera, llegó un compañero y me dijo, oye, a ver, tócate esta. Y yo para ese entonces tenía un cuadernito donde iba apuntando las rolas, ¿no? En ese entonces Metallica tenía 5 discos, entonces era muy fácil. No era fácil, pero era realizable, era asequible saberte todas, ¿no? O sea, proponerte, luego tocar todas. Nunca llegué ahí, pero ya estaba en camino, sabía 2/3, o aunque fuera un pedacito, o sea, suficiente para satisfacer la demanda del compañero de, a ver, tócate un pedacito, ¿no? Entonces me dijo, tócate esta, y todas se las toqué, ¿no? Porque me preguntaba las famosas. No, pues fuiste su héroe. No, y resulta que él era bajista y tenía una banda con un baterista y no tenían guitarrista y querían tocar ese tipo de música. Entonces me invitó a esa banda y pues entré a esa banda y a partir de ahí toqué metal unos años, como del 91 al 97. Fíjate. Vine aquí a San Luis Potosí. ¿Ah, sí? A tocar en el Parque Tangamanga 2. Sí. Con Transmetal y... ¿A poco? No sé qué. ¿Eso en qué año habrá sido? Pues habrá sido en el 94, 95 o algo así. Creo que sí recuerdo esa tocada aquí en San Luis. Fueron vine 2 veces, hubo 2 tocadas similares en el Parque Tangamanga 2. Ajá. Las 2 con Transmetal, porque en aquel entonces teníamos una relación con ellos, o sea, les abríamos las tocadas, ¿no? Nos invitaban. Y allá. Bueno, pues, ¿Y te imaginaste, dijiste, quiero estudiar música, me late la música, y formalizas, ¿no? En la academia. Y ahí te empieza a cambiar la visión, porque traes este antecedente familiar ya de la parte clásica, ¿no? De la música clásica. ¿Cómo se ve esta transición? ¿Te vas alejando del metal? ¿Empiezas a formalizar en tus estudios? Bueno, en efecto, acabando la prepa, que fue en el 92, lo primero que le pedí a mis padres un año sabático. Les dije, oigan, llevo estudiando sin parar desde el kinder, una chance de dedicarme a tocar la guitarra, a estudiar guitarra, a darle a mi banda un año, ¿no? Porque inmediatamente fueron muy generosos en eso y me dijeron, no, pues dale, me da un chance de dedicarme un año a tocar la guitarra. Digo, si me hubieran visto en la fiesta constantemente, probablemente hubieran hasta aquí llegaste. Pero durante la mañana estudiaba, y ya para entonces yo estudiaba formalmente las dos, la guitarra acústica y la eléctrica. Porque en el taller de guitarra del Colegio Madrid, de cuarto de prepa, antes de que me corrieran, ahí empecé realmente a estudiar en forma la guitarra clásica. Y entonces tocaba yo, algunos autores vivos, y yo en ese momento yo no sabía que existían autores vivos de música contemporánea, ¿no? Como Leo Brauer o como
Ernesto García de León o Gerardo Tamés o que acabé conociendo a Leo Brauer, ¿no? Pero a todos los demás que en ese entonces me gustaban, los acabé conociendo. Gerardo Tamés acabó siendo mi maestro de composición y de guitarra en el CIEM. Entonces, en el taller de guitarra del Colegio de Madrid, tocábamos piezas de Gerardo Tamés y de Leo Brauer. Y entonces me empezó a encantar el asunto, porque también la música contemporánea también tiene sonoridades audaces, ásperas. Sí, por supuesto. Como el metal, ¿no? O sea, tienen más relación de lo que... O sea, la base del metal. Si comparas a Vivaldi con Metallica, pues no, pero si comparas a Stravinsky con Metallica... Claro, sí, la agresión, Entonces a lo mejor ahí sí. Entonces empecé a tocar, incluso había fragmentos, una pieza que se llama El elogio de la danza, de Leo Brauer, que es un rolón para guitarra acústica sola. Hice un arreglo para mi banda de metal, tocaba la introducción de una pieza de nuestra banda, era un fragmento de una cita del elogio de la danza de Leo Brauer, ¿no? Y por otro lado estudiaba guitarra eléctrica con el guitarrista de una de las bandas con las que alternábamos, que primero yo era súper fan de esa banda, se llamaba Máquina, todavía existe, Máquina. Y el guitarrista de aquel entonces se llamaba Hans Moes. Ajá, sí, tiene su estudio, ¿no? Ah, sí, pues sí, somos amigos cercanos. Ah, sí. Sí, él grabó la música de Estoy todo lo buena que se puede, fue el ingeniero de sonido. Ah, ¿sí? Sí. No lo sabía. Sí. Y hizo la mezcla y así. Un extraordinario guitarrista, ¿eh? O sea, era un virtuoso verdaderamente. Y ahora ya no se dedica a eso, ahora se dedica a ser ingeniero de sonido, pero en aquel entonces era un extraordinario guitarrista de metal. Entonces estudiaba con Hans Moes la guitarra eléctrica y con Gerardo también la acústica cuando entré al CIEM, que es donde estudié la licenciatura, Centro de Investigación y Estudios de la Música. Y desde el inicio, o sea, yo seguí con mi banda de metal y seguí aprendiendo, empecé a profundizar en la música contemporánea, porque como digo, desde la prepa yo ya tenía noción y conciencia y conocimiento de algunos autores, pero específicamente de la guitarra acústica, que es lo que tocaba. Pero no había yo tenido contacto con compositores contemporáneos de orquesta, por ejemplo. O sea, la consagración de la primavera, por ejemplo, que ya no, o sea, no hay que decirle contemporáneo a la consagración de la primavera, tiene 110 años, por el amor de Dios. Mi padre tenía una copia de la consagración de la primavera. Y me acuerdo que la portada era muy atractiva y como yo me guiaba por las portadas, intenté escuchar ese disco varias veces. Había de fondo un ojo, y un ojo como un close-up, y impuesto enfrente del ojo había una compañía de danza, no sé qué movimientos, y entonces eso era muy atractivo para mí visualmente, ¿no? Ese ojo con esos bailarines enfrente, ¿no? Que como sabes, la consagración de la primavera es un ballet. Entonces intenté escuchar la consagración de la primavera, pero el primer movimiento es particularmente inaccesible para un oído poco entrenado a la música contemporánea, ¿no? No lo logré de niño, no lo logré, o sea, no. Ya ya después de haber pasado por Metallica, por Sepultura y por Slade, eso ya no me cosía al primer error, ¿no? Entonces ya escuchar la consagración de la primavera estudiando música ya fue otra cosa, fue una revelación, ¿no? De wow, o sea, esto suena tan, sobre todo algunos fragmentos como el segundo movimiento de la consagración de la primavera, suena tan enérgico y tan ponchado como una rola de metal, ¿no? Pero con una orquesta acústica. Entonces dije, órale, esto está increíble, o sea, puedo hacer el mismo tipo de cosa que hago en el metal, pero con una orquesta. Y de ahí surgió el interés de ser músico de orquesta, ¿no? Y después finalmente dejé el metal por varias razones. La más importante es estética, ¿no? Artística. Es que el metal ofrece una dieta de tamborazos, guitarrazos y de euforia. Es música eufórica, ¿no? O sea, si has estado... Luego la gente que no ha estado nada tocando metal no tiene una idea distorsionada de lo que es, ¿no? Sí. O se deja llevar demasiado por las letras y los contenidos, que a mí siempre me desagradó la violencia verbal en las letras de muchas bandas de metal. Las que a mí más me gustaban no tenían eso. Como Metallica, por ejemplo, las letras son inteligentes en Metallica, ¿no? No son violencia explícita como en otros casos.
Entonces, aunque sí hay mucho de eso en el metal, yo no era lo que buscaba. Yo iba a la tocada a sentir euforia, a aprenderme, a estar prendidísimo escuchando las rolas que quería escuchar de esa banda, ¿no? Y creo que muchos otros compartían eso, ¿no? O sea, es un evento muy prendido, muy... El slam es un baile. Y así se tiene que entender, o sea, es gente bailando en el éxtasis que la música le genera, ¿no? Pero, pues es una dieta, es como comer torta ahogada todos los días, ¿no? Sí, pues llega un momento en que... Llega un momento donde no todo el tiempo estoy de humor de intensidad Sí, total. definitivamente. Y en una pieza como La Consagración de la Primavera, si bien sí tienes eso en algunos momentos, también tienes contrastes donde baja y hay otras emociones, ¿no? Entonces me di cuenta que en la música contemporánea había una mayor paleta de colores, de emociones, de texturas, no nada más intensidad total todo el tiempo, que es básicamente... El metal también reconoce eso, entonces hace su baladita, ¿no? Y una rola que es la baladita del disco, una en 10 es así, o la introducción, es unos arpejitos ahí, y la otra... Sí entienden que se necesita un poco el contraste, pero pues un poco, al menos en metal que yo escuchaba, ¿no? Entonces, pues un poco me pareció dedicarme toda la vida a, pues no, es como comer torta ahogada todos los días, ¿no? Otra es también el medio, las posibilidades económicas, ¿no? O sea, poder realmente vivir de tocar metal requería hacer algo como lo que hizo Sepultura, por ejemplo, vamos a mudarnos a Estados Unidos y vamos a promovernos y conseguir un representante allá. Y yo hubiera estado dispuesto a hacer eso si hubiera tenido compañeros de banda que quisieran ser músicos, pero en la banda yo era el único que estudiaba música, los demás estudiaban otras cosas, veían la música como un plan B. Sí. O sea, gente que no lo toma en serio, no. O sea, yo sí lo voy a tomar en serio y era muy desesperante estar luchando con la informalidad, no me aprendí la rola, no llegué al ensayo, no quiero ir a repartir propagandas al chopo. Entonces no vamos a llegar con esta apatía, ¿no? Pues yo lo hago, ¿no? Pero entonces yo hacía gran parte del asunto, había otros que ayudaban en cierta medida, pero yo sentía que yo ponía mucho más esfuerzo que el común denominador de mis compañeros de banda pero eso sí, querían cobrar igual, querían el mismo crédito, o sea, querían todos los beneficios, pero no querían el trabajo, ponerle el trabajo, ¿no? Así va a ser mejor, soy compositor, y así, pues yo me dedico, pongo todo el esfuerzo y recibo todos los beneficios. Y es que todo implica ese esfuerzo en la vida, ¿no? No puedes quedarte en el promedio y creyéndotela que con eso vas a salir adelante, ¿no? Bueno, sí se puede, se llama mediocridad, ¿no? Y hay tanta gente que se queda en eso. Y a lo mejor ese es lo que ambiciona, ¿no? Pero cuando aspiras a algo más, ¿no? A lo mejor encontrar tu felicidad en otras formas, pues te tienes que esforzar, ¿no? Y precisamente en tus estudios se generan pues una serie de obras que empiezas a trabajar, que empiezas a desarrollar, y hay un experimento que haces ya por el 2000, ¿no? Consecuencia de este juego de fútbol, ¿no? De México-Brasil, en el Estadio Azteca, donde vas y te hacen un encargo, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Nos moviendo por este mood de mexicanidad, de nacionalismo, y tú en tu interpretación de ese nacionalismo haces esta propuesta a partir, y eso me sorprendió, de la estructura. Yo no sé de fútbol, ¿no? Pero me sorprendió cómo a partir de cómo se empieza a generar, cómo se empiezan a mover las piezas en un juego, lo adaptas, lo haces sonido, a mi parecer lo haces divertido, porque me recuerda mucho a Juan García Esquivel de repente, los soniditos, como todo eso se me hace tan divertido, y esto te da pie a que, ya estabas dando clases, ¿no? Y estabas dando clases ahí, también, es que como es la misma universidad, de repente me pierdo un poco en el tiempo, pero esto, platícanos por favor de este trabajo de Ingesu, que te lleva a poder seguir estudiando. Bueno, mira, primero vamos a decir que mi vida como compositor se puede dividir en tres etapas. La primera es la de estudiante, que fue durante los 90. Yo terminé en el 99, me licencié de guitarrista clásico y en el 2001 de compositor. Y en esos años yo lo que hice fue
seguir adelante con mi búsqueda metalera, pero en la música de concierto. Hay una banda que se llama Apocalíptica, que es para 4 chelos, que originalmente luego ya creció y le pusieron demasiado producción para mí, a mi gusto, porque lo atractivo del primer disco de Apocalíptica es nada más rolas de Metallica, tocadas por 4 chelos, acústicos, sin ningún efecto, sin ninguna batería, sin luces, sin nada. Y lo interesante de eso es lo ponchado que suena, o sea, como la esencia de Metallica no está en la distorsión de las guitarras, sino está en las notas que tocan las guitarras, ¿no? Entonces yo cuando escuché eso dije, bueno, yo podría hacer eso mismo con mis rolas de metal, entonces hice un cuarteto de cuerdas basado en mis rolas de metal y luego hice varias piezas en ese mismo sentido. Luego la segunda etapa es la primera etapa profesional, y le llamo así porque es cuando empecé a recibir encargos y empecé a componer, empezaron a pagar por componer. Eso, digamos que la primera pieza encargada fue Jóvenes Creadores del 2001. O sea, la primera vez que alguien me pagó por componer algo, ¿no? Y ahí hice una pieza que se llama Leonato es Neta, que es una suite para trío de rock y quintetos acústicos. Cada pieza tiene guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, pero unas con quinteto de cuerdas, un quinteto de metales, otra con maderas, otra con percusión. Eso sigue en el mismo tenor de los 90, ¿no? Pero ya el primer encargo, no solicitado, porque Jóvenes Creadores no tiene que aplicar la beca, y por cierto apliqué 3 veces hasta que me la dieron, no fue inmediato. Fue a partir de que estuve en Jóvenes Creadores, ahí tuve como tutora a Gabriel Ortiz, que después fue jurado le pidieron que propusiera compositores para recibir encargos en el Sistema Nacional de Fomento Musical del CONACULTA en aquel entonces. Y él me propuso a mí y a otros, ¿no? Bueno, ella y Ana Lara y no me acuerdo quién era el otro jurado. Pero fue la primera vez que ya recibí una comisión no solicitada. La ópera orquesta fue para la orquesta Carlos Chávez, la orquesta juvenil Carlos Chávez. Y no es que me pidieran que yo lo hiciera nacionalista, sino como era la orquesta Carlos Chávez. Yo había estudiado un curso de música mexicana, de concierto, con Ricardo Miranda, un personaje, un psicólogo que luego fue director del Conservatorio Nacional. Daba este curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como parte de la maestría de Historia del Arte. Y ahí enseñaba que si Manuel M. Ponce, que si José Rolón, que si Moncayo, Revueltas, Chávez, etc., ¿no? Entonces yo venía de estudiar ese curso con él. Y entonces dije, pues voy a hacer una pieza nacionalista, o sea, mi Sensemayá, mi Sinfonía India, ¿no? Ajá. Y esa fue la idea. Pero entonces dije, pues, ¿qué hago que sea consistente con mi sensación de nacionalismo? O sea, ¿cuándo es que yo digo viva México con verdaderamente una convicción personal, ¿no? Y en ese entonces yo era asiduo del fútbol. Y entonces pues dije, pues el momento donde más grito viva México con más ganas es cuando veo ganar a la selección. Y hubo el partido más importante hasta la fecha, lamentablemente no hemos pasado de ahí, o sea, no ha hecho algo más importante en la selección mayor desde entonces, que fue en el 99, fue ganar la Copa Confederaciones en la cancha del Estadio Azteca contra Brasil. Y yo estuve ahí presente, yo estuve en el estadio, ¿sabes? Entonces pues, tengo la autoridad moral para decir a qué suena lo que viví. Ajá. Y entonces hice esta pieza basada en este partido. Ahora entonces, los temas musicales de esta pieza son las cosas que uno puede escuchar en el estadio, ¿no? Entonces básicamente elegí 3 temas, ¿no? El Lero Lero, el Culero, ¿no? Y Lamentada Madre. Le hubiera puesto el que la FIFA prohibió, ¿sabes? Ajá. Pero no, todavía no se usaba. Okay. La banda todavía no gritaba eso de no, eso no, todavía no sucedía. No sé si lo hubiera puesto. Claro. Y entonces era mi primera. Y aún así hubo que se atrevió hasta echarte de vulgar. Yo pienso en las envidias y en la gente que... Digo, bueno, primero si lo entendieron, pues ya ganaste tú porque pudiste comunicar lo que tú estabas expresando, ¿no? Y qué interesante, que te lo reconozcan. Y vienen envidias y decir cosas que de repente se me hacen raras, ¿no? Mira, desde luego que es vulgar hacer una rola
con el tema de la mentada de madre, ¿no? Pero esta vulgaridad forma parte de nuestra cotidianidad y parte de nuestra realidad. Y es México nacionalista, ¿no? O sea, hasta dónde es bajo y hasta dónde es expresivo y conmemorativo. Sí, bueno, mira, yo no lo hice con el afán de celebrar la vulgaridad, ¿no? O sea, yo lo que quise es, me llamaban la atención estos temas porque tienen una semántica. Ese es el interés más profundo dentro de esto, ¿no? Que son melodías, son eventos sonoros, melodías, es decir, un ritmo con ciertas notas que tienen un significado semántico para la gente. Tú escuchas eso, si eso te toca, te dice musicalmente el automovilista de atrás en un embotellamiento, entiendes el mensaje que se te está enviando, ¿no? Entonces es lo que me interesaba, que hubiera una narrativa, que hubiera una semántica, ¿no? Y que lamentablemente los tres son, a lo mejor el Lero no es vulgar, ¿no? Pero los tres son agresivos, ¿no? O sea, burlarte de alguien, mentarle la madre. Pero el mexicano es así. Sí, pues, pero de acuerdo, pero sí, o sea, ¿En la festividad? Si tú eres alguien que en la música de concierto, la música clásica contemporánea, se dan cita personajes que vienen de diferentes influencias, ¿no? Claro. Tanto yo vengo de una influencia particularmente áspera para el contexto. Hay gente que llega ahí porque de niño estudió Chopin en el piano. Entonces llega a la carrera de música con ese contexto, Chopin, Liszt y Debussy. Entonces le pones enfrente algo como me dice, ¡qué horror! ¿Es una propuesta? Bueno, pero ¿No? yo puedo entender que les parezca áspero, que les parezca vulgar, pues sí lo es. Y yo no sé si, o sea, más que envidia, pues es protestar en contra de lo que no les gusta, ¿no? Que está bien, si no les gusta pueden decirlo. Esto generó el efecto contrario del que este personaje quería, ¿no? 100%. Que, o sea, si lo que quería era censurarme para evitar que yo progresara en el mundo de la música clásica, pues no le salió bien, ¿no? No, es que además es genial, es divertido. O sea, cuando tu música le llega a personas, cuando una música con esta finura y con ese propositivismo le llega a personas que igual no tienen esta educación musical y las entretiene, las divierte y conectas, entonces este círculo artístico se da no necesariamente con alguien que tenga la formación. Y a mí la apreciación, creo que Ingesu lo logra. Pues sí. Ahora hay que decir que también tiene el aspecto del fútbol, ¿no? O sea, es curioso que con Ingesu está esta parte que hemos hablado, pero en realidad la parte que yo decidí no poner eso en primer plano, en lo que se refiere a la promoción de la pieza, la nota de programa, sino hablar del partido. Entonces, las maderas son los titulares de México, los metales son los titulares de Brasil, la percusión es la banca, que es la que cambia, la cuerda es como el público y el director es el árbitro. Las tarjetas. Y eso es una cosa que se me ocurrió porque se va expulsado C. Roberto a finales del segundo tiempo por acumulación de amarillas, ¿no? Era uno de los centrales de Brasil. Y entonces se me ocurrió que hay 9 o 10 tarjetas amarillas en el partido, pero solo hay una roja. Entonces decidí que a ese que se acaba yendo expulsado, primero el director le muestra una tarjeta amarilla y luego le muestra una roja. ¿Y en qué contexto? Se queda solo, o sea, hay un punto donde todo el mundo se calla y se queda solo el trombón bajo, que es el que representaba a C. Roberto, y le canta una mentada, y le menta a su madre al árbitro, ¿no? El árbitro le le da un pitazo, hay que ponerse, el director tiene que llevarse el vato, ¿no? Entonces le pita, le saca la amarilla, sigue adelante la pieza, eso ocurre como a la mitad, y ya hacia el final, cuando se repite musicalmente el pasaje, y otra vez le saca la roja y lo echa del escenario, ¿no? Y algo que ya se ha hecho en el contexto de la música para orquesta durante siglos, es que fuera del escenario un músico pueda tocar, como para dar este efecto de distancia, de que la gente no oiga que algo viene de quién sabe dónde, ¿no? Es algo que se ha hecho desde el siglo XIX. Entonces ya que lo echaron, se queda ahí,
para hacer una última mentada de madre en el penúltimo compás, ¿no? O sea, al mero final, ¿no? Pero desde fuera del escenario, ¿no? Es completamente inesperado para la gente. Digo, ya arruiné a alguien si va a ver. Si alguien que iba a ver eso ya le spoileé el final. Pues se lo explicaste. Sí, bueno, pues entonces, porque tú ves que lo expulsan, pero no te esperas que vuelva a tocar ya desde fuera. No, te sorprende y te da risa. Sí, ¿no? esa es la idea, Y entonces, esta pieza ha tenido, curiosamente, mucho más éxito en el extranjero que en México. O sea, en México se ha tocado por la Carlos Chávez, o la tocó la Orquesta Londra de la Parra, en aquel entonces se llamaba Mexican American Symphony Orchestra, que se llamaba, en una gira que hizo. Pero no, ya en ese entonces se llamaba de la Orquesta de las Américas. Y luego se tocó en Guadalajara. Y ya. En cambio, en el extranjero se tocó como 20 veces en diferentes orquestas y diferentes países. Y tiene que ver con que en inglés yo no hice ningún esfuerzo por traducir lo que era Lero, el ukulele y la mentada. O sea, no expliqué explícitamente qué significaban esos tres temas. O sea, nada más dije que estaba basado en cantos, en cánticos que se oyen en el estadio. Pero nunca aclaré cuáles. Entonces, para los extranjeros es una pieza que trata del fútbol. No tiene ninguna vulgaridad explícita. No entienden. No entienden la mentada. Entonces, para la gente en el extranjero es una pieza de soccer, ¿no? De soccer piece, así le llaman. Y entonces, sí me doy cuenta que este asunto de la vulgaridad sí le cerró puertas a esa. Yo estoy convencido de que sí. O sea, sí hay directores y que no estuvieron dispuestos a dirigirla por eso, ¿no? Ah, en ese sentido. O sea, por la vulgaridad que implicaba. Pero en el sentido, yo pensé que de la crítica, sino en que no querían interpretarlo, era por eso entonces. Pues a mí nadie me ha dicho esto, ¿no? Oiga, Ajá, yo hubiera querido tocar tu pieza, pero qué horror de vulgaridad. No, nadie me lo ha dicho, pero bueno, o sea, lo que es un hecho es que en el extranjero se ha tocado muchísimo más, ¿no? Pues está divertidísima. Y podríamos hablar sobre todo el tiempo de este espacio, sobre esta pieza, porque es muy interesante el proceso de grabación, cómo presentas tú una portada de partitura, que no es en sí la partitura, sino cómo haces como la cancha y todo esto, que también es muy interesante, muy creativo, pero hay más en tu vida. Platícanos ese momento, por favor, cuando te vas a estudiar a Francia. Que bueno, después de unos años de haber terminado la licenciatura, que fue en 2001, me dije, ahora quiero hacer una maestría, y eso fue en el 2007. De 2007 al 2010 me fui a París a hacer una maestría de composición acústica, es decir, composición asistida por el ordenador, se llamaba el programa al que fui. Oh, qué interesante. Y yo tenía la impresión de que, bueno, eso que había hecho con Inge, eso de que la grabé de uno por uno porque no tenía el presupuesto para hacerlo de otra forma. Fueron 6 meses de mi vida de estar editando, grabar a los 100 músicos. Y qué sorprendente y qué cabeza, ¿eh? Qué creatividad y qué... Pero bueno, vamos a pasar adelante. Lo volví a mencionar porque desarrollé una cierta habilidad para la edición de audio, ¿no? Ah, por supuesto. Y la música electroacústica hay varias ramas, ¿no? Pero una es que tú haces una música para una pista, o sea, que le pones play a un dispositivo, antes era cinta, y ahora luego la CD, y ahora pues es el ordenador. Pero no es en tiempo real, o sea, no sé, es una grabación, o sea, es algo que ya está y no le pones play. Yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, yo puedo hacer música así. Y eso es lo que me fui a estudiar. Finalmente no me encantó lo que estudié. Hubo un evento al que fui a la Tribuna Internacional de Compositores de Música Electroacústica de la UNESCO en Lisboa, Portugal. Y entonces toda la semana fue de piezas así, propuestas de diferentes compositores. Pero no había ningún músico, o sea, no había... Hay otras de las subramas es, no sé, con flauta y electrónica, entonces toca la flauta y toca encima de una pista, o entra por un micrófono y el ordenador hace un proceso y eso sale por la bocina, entonces interactúa la flauta con el ordenador. Pero en este caso era todo lo que se llama acusmático, o sea, no había ningún músico en vivo, todo era para cosas ya pregrabadas, ¿no? Entonces hicieron un concierto de la orquesta de altoparlantes, le llamaban, ¿no? Entonces el escenario estaba lleno de altoparlantes de diferentes tamaños y o sea, todo lo que ocuparía el escenario, o sea, había 20 y tantas bocinas.
Pero no es que se usaran todas a la vez, sino que una pieza requería estéreo, Ok. otra requería octofonía, otra así. Entonces, dependiendo de la pieza, se usaban diferentes parlantes y le pusieron luces, que si verdes, que si iluminaron para que cuando viniera una pieza se prendieran las que estaban sonando. Y le echaron muchas ganas, ¿no? Aún así me pareció aburridísimo. O sea, un concierto de... Vamos a escuchar a la computadora y ver estas son las verdes son las que están sonando y ahora son las rojas. Pues muy experimental a lo mejor, ¿no? No, es que lo que me quedó claro, o sea, antes de eso no me quedaba tan claro, que un concierto es un evento audiovisual. No nada más es la música. Es ver a los músicos tocar, es el show que hacen al tocar, es la transmisión emotiva que los músicos en vivo hacen, lo que a mí me llama la atención. Entonces, sin los músicos tocando me pareció bastante aburrido. Yo dije, no, yo no quiero hacer esto. Yo prefiero mil veces una orquesta tocando en vivo mi pieza. Me llamaba la atención también por las posibilidades, ¿no? Porque ahí no te tienes que preocupar de que se pueda tocar, no se pueda tocar. O sea, todo lo que tú logras, ya se logró. Y le das play y suena exactamente como tú quieres. Nunca hay un intérprete tocando desafinado, no hay ese problema, ¿no? Entonces eso me llamaba la atención. Pero le digo, no, prefiero un intérprete que esté desafinado. O sea, Claro, ese error humano, ¿no? sí. No por el error, sino por el aspecto audiovisual. O sea, es un espectáculo audiovisual, un concierto. Y prefiero eso, aunque haya riesgo de desafinaciones. Claro que prefiero la pieza afinada, ¿no? Pero estoy dispuesto a aceptar una desafinación con tal de tener un músico en el escenario. Y los conciertos acústicos me parecen súper aburridos. Entonces, pero algo heredé de ahí, o sea, entonces he hecho algunas piezas con electrónica y las dos más representativas, las que es un concierto para cello eléctrico, se llama Magnetar, y un concierto para violín eléctrico, se llama Antiphaser. Y esos dos, Magnetar en particular, que es del 2012, el chelista que se llama Johannes Moser, el que gestionó la comisión, es un alemán. Le gustó mucho, lo incorporó en su repertorio y eso es lo mejor que le puede pasar a una pieza de un compositor, que un intérprete diga, esto es parte de mi repertorio, porque entonces cuando lo contacta una orquesta para, oye, ven a tocar con nosotros, le pregunta cuál es tu repertorio, qué piezas podrías venir a tocar con nosotros, y él le dice, no, pues el concierto de Dvorak, el concierto de Haydn, o bien un concierto para cello eléctrico de Enrico Chapela. Entonces, como él propone parte de su repertorio, pues se ha tocado 20 y tantas veces, ¿no? Ya superó a Ingesu, ya es la pieza más tocada que tengo, la de Magnetar, ¿no? Y él se encarga de que la orquesta me invite, entonces yo voy, yo me hago cargo de mover las perillas de la... ¿Qué mal te la pasas? No, pues me lleva a todos lados, a Canadá, a Estados Unidos, Europa. Entonces, yo voy a ir a Polonia en febrero, justamente, a mover las perillas otra vez para Magnetar, que hace tiempo que no lo hacemos por la pandemia. La última vez fue en Suiza, que fue justo antes de la pandemia. Y la de Antiphaser es más reciente, es un concierto para violín eléctrico, que es como consecuencia del éxito de Magnetar. Me comisionaron esta pieza para la BBC en el Reino Unido y para la orquesta de Seattle. Ya se tocó con Seattle y ya vendrá el de la BBC. Entonces, aunque decidí no dedicarme de lleno a la música electroacústica, lo que aprendí, además, aunque lo que estoy haciendo en realidad sí tiene que ver con lo que estudié en Francia, pero más tiene que ver con mi pasado europeo. O sea, lo que son el guagua, la distorsión, el delay, o sea, son efectos que no necesitaba yo estudiar en un país para usar eso, ¿no? Pero que te lo fueron reforzando, ¿no? Sí. Tienes otra etapa en donde tu música se empieza a utilizar ya para películas, empieza a trabajar a la par con directores, pues dando todo un background, todo un escenario sonoro a la película, reforzando la importancia que tiene, ¿no? la musicalización del cine en este caso, ¿no? Has tenido reconocimientos importantes como Nadiel, pero más allá del reconocimiento, yo observo tu propuesta, por ejemplo ahora en esta película que se está presentando, más él igual, más... Estoy todo lo iguana que se Estoy puede. todo lo iguana que se puede. Hay una pieza que me enganchó mucho, que es cuando está esta boda en la playa, que se escucha como arpas. Qué bonito, Qué bonita música. En general, me encantó la música de la película, pero específicamente eso
me hizo sentir tan mexicano, ¿no? Me dan hasta ganas de llorar. Mira, qué bonito. No, súper bonito. Y podértelo decir aquí cara a cara. Gracias, gracias. Mira, a mí siempre me ha gustado el cine, como creo que a casi todo el mundo, y siempre tuve la ambición de componer para cine, desde que estaba chavo, ¿no? O sea, hacer una especie de soundtrack como el de la Guerra de las Galaxias de John Williams. Siempre me gustó muchísimo la idea, ¿no? Ahora, no me metí específicamente a buscar eso. Pues porque... Y fui a lo que más me gustaba, que era intentar componer para orquesta. Y afortunadamente se empezó a dar ese tiempo y por ahí me seguí. Recibí la primera propuesta de hacer música para cine de un compañero de la prepa, uno de los metaleros con los que yo convivía en 2 años de la prepa. Y esa fue una película que se llamó Somos lo que hay, de Jorge Lucho. Y ha tenido otras, este es creo que el 7º largometraje que he hecho, Estoy todo lo bueno que se puede. Pero siempre ha sido esa constante de que no me buscan porque me conocen como compositor para cine y que, oye, hazme algo similar o visiten tal película. Eso solo ha pasado en una ocasión. En realidad me han buscado porque me conocen como compositor de música de concierto y quieren algo así para su película, algo como lo que yo compongo, lo cual está muy bien para mí, porque yo, si a mí me pidieran, a ver, no sé, hice una comedia romántica para un tío, decirle que quería humor de pastelazo y la padecí de principio a fin. O sea, yo no soy la persona indicada para esto. Acabé renunciando a medio camino, ¿no? O sea, diciéndole a mi tío, mira, está este otro compositor que sí se siente cómodo haciendo estas cosas, y él terminó la película. O sea, yo hice algunos temas, además se dio que tenía otras cosas y me enfermé. Pero en esta en particular, en Estoy todo lo iguana que se puede, Julián Robles lo que quería era justamente algo muy mexicano. Él estaba interesado en retomar la tradición de la música, de los compositores de música de concierto en el cine mexicano, como Revueltas, con Redes o con La Noche de los Mayas. Entonces él fue el que dijo, necesitamos algo así, ¿no? Y fue el de la idea del arpa. Él insistió en que hubiera arpa, no solo como parte de la orquesta, sino tiene varios solos el arpa en la película, y es porque él así lo requirió, y también hay unas piezas de piano solo, también porque así lo requirió. Y además que la trama ocurre en una playa en el suroeste mexicano, ¿no? Se filmó en Chiapas, pero en la película no aclaran dónde están exactamente. Y entonces la música, hay algunas músicas que ocurren que son como locales, como un vals, Erundina se llama. Y entonces pues, había que hacer algo que fuera consistente con eso, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que te gustó. No, pues muchísimo. Y mira, podríamos hablar tantas cosas. Regresarnos un poquito al pasado, esta experiencia en Bellas Artes, en donde se musicaliza igual otra película con tu obra, y además de la orquesta está Nandayapa y Nacumbo, poder tener la posibilidad de reunir estos sonidos, consecuencia de lo que tú has sentido, has provocado, has proyectado. ¿Qué se siente estar en donde estás ahorita? Pues mira, respecto a lo de Bellas Artes, ese es un mérito principalmente de Julián Robles, el director de la película, que por cierto es alguien súper pertinaz, ¿no? Que no ha quitado el dedo del renglón y ha seguido empujando y promoviendo su película. Logró esto que no era la idea, o sea, bueno, no estaba, a mí cuando me convocó para componer la música de su película, nunca me dijo que, oye, y cuando la presentemos va a ser en vivo la música, o sea, eso creo que se le ocurrió después. Ya que estaba la música terminada, él movió sus influencias y sus contactos para lograr que se presentara en Bellas Artes la proyección de la película, con la orquesta de la Marina tocando la música en vivo, que es la misma que la grabó.
Pero además logró que la marimba, ahí está marimba tocando el vals Erundina que aparece en la pantalla. O sea, tú ves a una marimba ahí en la playa tocando ese vals. Entonces logró que la marimba Nanda Yapad tocara las partes de marimba en vivo. También logró que hubiera obviamente piano y arpa en vivo. Y hay unas partes, hay un monstruo que en la película nunca se aclara qué es, lo pescan ahí y tú nunca lo ves, siempre ves los ojos del monstruo, o sea, la cámara es los ojos. ¿Cómo observa el monstruo? Exacto, el punto de vista del monstruo, viendo las caras de horror de los personajes que lo ven, pero nunca te aclaran qué es el monstruo ni nada. Entonces Julián quería algo que fuera musicalmente muy diferente a lo de la orquesta. Entonces yo lo que hice ahí fue musicalizar utilizando unas librerías así. Lo de la música cosmática que aprendí en París aquí lo apliqué, ¿no? O sea, agarré sonidos ya preexistentes y los metí al editor de audio y los edité. Y así hice los monstruos, ¿no? Con sonidos pregrabados. Y entonces uno no tiene partitura. No necesitas partitura si ya directamente... La partitura es para que el músico lea y produzca el sonido, pero si ya tengo el sonido y lo estoy editando directamente, es como un collage de fotos, imagínate, algo así fue lo que, un stop motion, algo así fue lo que hice musicalmente hablando con los monstruos. Entonces para en vivo surgió el problema de cómo vamos a resolver esto, porque como no estaba pensado para ser tocado, sería muy complicado transcribirlo y tocarlo. Hice algunas audacias rítmicas que los intérpretes de carne y hueso definitivamente se les complicaría muchísimo. Entonces él se le ocurrió convocar a Tambuco, que es su cuarteto de percusión de música contemporánea. Ellos escucharon las piezas que yo hice en el editor de audio e improvisaron algo afín. Y se lo mejor que lo que yo hice. O sea, eso que te decía, estuvo más entretenido ver a Tambuco improvisar algo afín que lo que yo hice. Entonces, pues el resultado fue muy bonito, la verdad. O sea, estuvo padrísimo. Bueno, y además, obviamente, que se presente tu música en Bellas Artes, pues es el máximo foro cultural del país probablemente. Y estuvo padrísima la presentación ahí. Pues me ha dado mucho gusto tenerte aquí en esta serie Lumbreras del Cine Mexicano, porque pues eres un personaje importante dentro de la historia del cine, y para nosotros, para Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues nos da gusto recibirte. Esta es tu casa. Me gustaría que siguiéramos platicando. Seguramente lo haremos allá afuera en muchas otras ocasiones, seguramente en algún otro medio de comunicación. Pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Pero bueno, agradezco que se me invite a componer para cine, que me gusta tanto, y que ahora se esté haciendo este experimento de tocar, musicalizar en vivo Estoy todo lo iguana que se puede por segunda vez ahora en San Luis Potosí, y gracias por la invitación. Si quieren saber más sobre ti, está tu página de internet, enricochapela.com. Así es. Ahí pues tienes un canal de YouTube en donde la gente puede conectar con videos, con partes de las películas. También la música la pueden buscar en las diferentes redes de streaming que existen, ¿no? Y queremos agradecer a quienes nos están viendo en la multiplataforma de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y por supuesto también a quienes nos acompañan a lo largo del país en las ambas redes de radio y televisoras culturales. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias. A ti. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.